Y usted, mientras tanto, me va a acompañar y va a abrir su Biblia, porque hoy vamos a estar hablando, y quiero que estén muy atentos, porque a lo mejor hoy usted se encuentra en el viernes de la desilusión, a lo mejor usted está en el sábado de la desesperanza. Yo puedo imaginarme la tristeza que había en los discípulos cuando le dijeron que el maestro había muerto, cómo sus proyectos, sus anhelos y esperanzas parecieran que habían fracasado, sus sueños estaban rotos. De hecho, algunos de ellos decían: nosotros esperábamos que Él fuera el Redentor de Israel, el Salvador de esta nación. Y usted a lo mejor se encuentra en ese viernes de confusión donde Jesús fue asesinado vilmente, sin ningún tipo de derecho ni de justicia para con Él. O a lo mejor usted se encuentra en el sábado de la desilusión. Pero la buena noticia que hoy yo le tengo, hoy vamos a estar hablando de 3 encuentros con el resucitado, es que hoy es viernes quizás para ti, hoy quizás es sábado y hay lágrimas en tus ojos, pero el domingo llegará. Y ese domingo, esa mañana de resurrección es la que hoy celebramos como victoria sempiterna y triunfo definitivo de nuestras vidas. Vamos a leer entonces, tenemos varias lecturas, pero hoy quiero concentrarme en Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante, y vamos a estar hablando sobre estos 3 encuentros del crucificado. Mantenga su Biblia abierta porque la vamos a usar bastante, y yo estoy seguro de que usted lo único que tendrá es que pedir que la misma luz que resplandeció en la vida de Cleofas y en la vida de estos caminantes rumbo a Emaús también pueda alumbrar los ojos de tu entendimiento en esta mañana de resurrección. Verso 13 en adelante, y leemos: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Subraye: ¿por qué estás triste? Sería un buen subrayado, una buena pregunta, porque el Señor le causa perplejidad a nuestra tristeza. El Señor pregunta: ¿por qué están tristes? Y miren lo interesante. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y a mí me causa mucha risa lo que aquí ahora dicen. Entonces les dijo: ¿qué cosas? Como si él no supiera. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
Que el Señor bendiga su palabra en este día y habla nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan que el Señor también abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos ver al Cristo crucificado? Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la ternura, el amor, la devoción de tu amor por nuestras vidas. Hoy podemos entender de que tu amor es inconmensurable, de que tu gracia ha sido maravillosamente derramada en nuestras vidas y debemos recordarlo también inmerecidamente en nuestras vidas. Pero también es sorprendente, es maravilloso entender que ese amor de manera invariable reposa en nuestro ser, aún incluso a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestro desvarío y a pesar de no poder entender hacia dónde tú nos diriges. Sabemos y entendemos que todo está obrando para el bien de aquellos que te aman. Hoy permítenos, abre los ojos de nuestro entendimiento para que no exista tristeza en nuestro corazón, sino el gozo salpicante de tu victoria se inundando todo nuestro ser en espíritu, alma y cuerpo para la gloria y la honra de tu precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. He querido tomar este texto y quizás lo fue el que elegí porque es el más extenso. Pero antes de involucrarme en ese relato, quiero ver qué estaba sucediendo antes de estos acontecimientos, porque nos encontramos ante unos caminantes que iban el equivalente en el vocabulario de la distancia que ellos estaban recorriendo, era el equivalente a los 12 kilómetros que hay entre Coro y La Vela, más o menos. Imagínense ustedes unos caminantes que están caminando de espalda a Jerusalén. Y es que cuando usted ve este episodio desde una perspectiva filológica, tipológica, uno puede darse cuenta de las implicaciones formidables que en el ámbito espiritual esto tiene como lección de vida. Estaban caminando de espalda a Jerusalén. Y cuando usted explora qué significa Jerusalén, Jerusalén es la ciudad de paz. Jerusalén, Salem era la expresión para paz en aquel momento, de ahí viene la misma Shalom. Así que la Jerusalén, esa ciudad de paz, de alguna manera estaba quedando a las espaldas de estos caminantes. Y al igual que esos caminantes, quizás hoy estamos dejando también a nuestras espaldas nuestra paz. Porque estos hombres están caminando de espalda a la esperanza, de espalda porque traen sueños rotos. Imagínense la expectativa que había en toda esta comunidad de cuál era el alcance mesiánico del maestro. Ellos decían, tenemos 3 años sirviéndole, 3 años siguiéndole, 3 años escuchándole. Este es un hombre formidable, un hombre que nunca hemos visto a un hombre igual a él, predicar de la forma en la que él predicó, sanar a los enfermos como él los sanó. Este es el hombre que esperamos como nación, sea el Redentor de Israel. Fíjate que con la lonchera de un niño, este hombre dio de comer a 5,000 hombres, sin contar sus mujeres y niños. En una sociedad donde la anticoncepción y donde las familias eran multíparas y donde la poligamia también formaba parte de la experiencia antropológica y sociológica de esa cultura, pues ahí usted tendrá que multiplicar por lo menos por 5 o por lo menos por 6 la cantidad de por hombre. Habían por lo menos entre 4 o 5 hijos y por lo menos 1 o 2 esposas. Existían en la comunidad donde la poligamia incluso formaba parte de esa experiencia. Así que imagínese usted alimentar con la lonchera de un niño a 30,000 o 40,000 personas. Si usted pudiera replicar esa experiencia en la Venezuela del 2016 o del 2018, donde de alguna manera los venezolanos perdieron un promedio de 10 kilos, de 12 kilos de peso. Imagínese que usted le diga, mira, en la Manaure hay un tipo que le pusieron una arepa en la mano y le dio de comer a 40,000 personas. ¿Se imagina usted la estampida de gente que hubiera salido para allá? Y le decía, mira, tú le entregas un paquete de harina y te da un bulto de harina. Tú le das con la lonchera de un niño, mira el formidable portento que hizo. Y no solamente eso, no van a hacer falta ni siquiera funerarias donde nosotros, ni cementerios, porque allá había un hombre que tenía 4 días ya y hedía, Lázaro, su amigo,
y le levantó y le dijo, su hermana le dijo, si tú hubieras estado aquí, él que seguramente no hubiera perecido. Pero le dijo, bueno, para ver la gloria de Dios, el Señor permitió ese momento y le afirmó diciendo, de cierto te digo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y habló ese hombre, ese cadáver inerte. Y el valor apologético de este milagro, entre otras cosas, fue, mis queridos hermanos, que para la cultura hebrea, muchos de ellos tenían la concepción de que el alma del difunto podía permanecer en el cuerpo del cadáver por lo menos 3 días. Y la concepción que se tenía en aquel entonces es que ya no había nada que hacer. Ya el alma había abandonado su cuerpo, según la concepción del folclore popular. Pero Jesús les vino diciendo, qué bueno que han pasado 3 y hasta 4 días ya para yo desmentir gran parte de tus prejuicios, para yo desmentir gran parte de tus temores, para hacerte entender de que yo no solamente soy el Dios de la vida, en mis manos están las llaves del Hades y de la muerte misma. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A su nombre sea la gloria. Y se levantó ese cadáver inerte. Este es el hombre que esperábamos. Nos alimentó y aún nos levantó de entre los muertos. No habrá una sola enfermedad porque hasta los paralíticos corrían. Los leprosos. ¿Puede alguien pensar una enfermedad? Miren, yo soy de la opinión de que solo un acto de mezquindad académica impidió que nuestro Jacinto Convict, un célebre científico venezolano que descubrió la vacuna contra la lepra. Yo no me explico cómo a nuestro Jacinto no le dieron un Nobel para dar una respuesta ante una crisis sanitaria de proporciones bíblicas, de proporciones milenarias. Un escritor de la Escuela de los Anales, Leboeuf, en su libro Los disidentes del mundo antiguo, decía de que los leprosos estaban en la ínfima categoría cultural. Porque ser un leproso, compañero, no es lo mismo que tener H1N1. No es lo mismo que tener COVID en sus diversas variantes. Usted le tiene miedo al de COVID, pero si usted le dicen que alguien tiene lepra, usted se aleja. Bueno, ese Jesús tocó a los intocables. ¿Puede usted imaginar? Haga usted el esfuerzo de imaginar la popularidad que tuvo que haber tenido. Dios mío, no había respuesta para un leproso. Estaba condenado a decirle al mundo que era inmundo. Marchar por el camino sin rumbo, sin esperanza y gritarle, inmundo soy, al mundo para que la gente se apartara del camino donde ellos se encontraban. En nuestra nación, en la isla Providencia, los leprosos los teníamos allá en el lago de Maracaibo, en una isla, hasta con monedas propias, para que las monedas de cambio de ellos no las usáramos nosotros. Pues ese Jesús tocó al leproso, a los intocables, y viendo la necesidad afectiva, ¿cuánto tiempo tendría ese leproso sin que alguien le hablara? ¿Cuánto tiempo ese hombre habrá tenido estar exiliado del afecto, del calor de un hogar? Y Jesús lo tocó, y tocando a los leprosos los sanaba. Tocaba primero su necesidad emocional y después su necesidad física. Un hombre formidable. Y después quería que la gente no se enterara dónde estuviera, ¿no? Él decía, no le digas a la gente lo que yo hice. Era reacio a decirle a la gente lo que él estaba haciendo. Pero era como esconder un sol dentro de un cuarto. Jesús, me imagino yo la expectativa, imagínate, nos alimentó, nos sanó, levantó de entre los muertos. Él tiene que ser el Mesías, y de hecho lo es. Pero la expectativa que se tenía para el siglo I era que él debía haber sido un redentor político y militar, para devolverle el esplendor militar que tuvo Israel en los tiempos de David. Vamos con la espada, él debe ser el descendiente de esa gloria, de ese maravilloso esplendor militar. Después de todo, a David cantaban las mujeres del pueblo. Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000.
Pues me imagino que la destreza militar de su padre, él será sin duda alguna como el ungido de Jehová, el que levantará la espada de reivindicación nacional, execrará al imperio romano de nuestras tierras y la ignominia de que un pueblo pagano y gentil esté oprimiendo al pueblo elegido por Dios se desvanezca en la historia. Pues esperamos de que él sea nuestro Bolívar, nuestro Higgins, nuestro San Martín, nuestro Washington, nuestro Jefferson. Él será el redentor de esta nación y fundará un imperio cuya paz no tendrá límites sobre el trono de David, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y yo me imagino que ellos decían, como lo vimos la semana pasada, vamos a Jerusalén. Y dijeron, llegó el momento en que él tome el poder. Pero lo que sucedió en Jerusalén fue muy distinto a lo que ellos esperaban. Lo mataron, lo escupieron, se encontraban absolutamente confundidos. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué parte del cuento no logramos entender? No iba era a tomar el poder en Jerusalén, no iba a sacar a Tiberio, ese sodomita pedófilo que estaba ostentando el poder en Roma. No va a sacar del poder a este corrupto ignominia de nuestro pueblo como es Pilatos, o este perverso idiota de Herodes, el tetrarca, ese lascivo y lujurioso hombre que es una vergüenza, un usurpador del trono de David, porque siendo idumeo, descendiente de Edom, de los enemigos jurados de Israel, está profanando un lugar santo. No era él el que iba a ocupar ahora el lugar de ellos. ¿Por qué dice que va a morir? ¿Cuál es la agenda que él trae? Porque no entendemos. Si tú eres el Mesías, ¿qué sentido tiene que vayas a morir? Explícame hacia dónde te diriges. Y quizás tú, al igual que los discípulos hoy, te encuentras confundido en aquella noche del jueves o en el viernes del quebranto y del dolor, viendo consternado y sin poder creer lo que Dios está permitiendo y diciendo, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Tú habías prometido otra cosa, estoy viviendo otra. Porque la muerte, el dolor, la tristeza, el quebranto son mi agenda, son mis lágrimas de pan, mi pan de día y de noche. ¿Por qué tú permites estas circunstancias? Y yo me imagino la confusión que había en ellos, y permíteme hablarte del primer encuentro que tuvieron con el Cristo Rey victorioso. Porque quizás usted también, al igual que ellos, necesitan encontrarse de esta manera con Él. Hoy oremos para que los ojos de nuestro entendimiento se abran y vamos a ver cómo Jesús nos dicta una cátedra de cómo la voluntad de Dios siempre prevalecerá y será lo mejor para nuestras vidas. A pesar de no entenderle, a pesar de no discernir hacia dónde se dirija, siga al Maestro que en algún momento del camino Él revelará el propósito. Y aquí viene a revelarnos el propósito primordial. Capítulo 20 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan. Y miren lo que pasó aquí. Frente a la perplejidad, frente a la confusión, ¿cuántos han afrontado estas realidades en su vida? ¿Cuántos han afrontado circunstancias? ¿Cuántos hoy podrán estar viviendo cosas que no se supone ustedes esperaban deberían suceder? ¿Cuántos han sido visitados tristemente por la muerte? ¿Cuántos han sido tristemente visitados por la enfermedad? ¿Cuántos tristemente hoy afrontan distancia en el hogar, matrimonios deshechos, finanzas quebrantadas? ¿Cuántos de ustedes hoy estarán en la soledad de los que afirmaban seguir a Jesús? Pero miren lo que pasó en el capítulo 20. El primer día de la semana, un domingo, por eso lo celebramos los domingos, y por eso la iglesia del Señor ahora se reúne el domingo y no el sábado, porque el domingo conmemora el triunfo de Jesús sobre la muerte. Y por eso la iglesia primitiva empezó a reunirse los domingos, porque se terminó constituyendo en un día de celebración de su victoria. El número 8 en la literatura bíblica es tipo de nuevos comienzos.
Y este fue el nuevo comienzo que fundó a la iglesia. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, se fue oscurito, como dicen aquí, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, el que había negado 3 veces al maestro, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Yo me encuentro con que este relato me resulta fascinante leer entre líneas. Humberto Eco decía que el buen lector es el que sabe discernir los metarrelatos discursivos que no se dicen explícitamente en el documento, pero que el buen lector logra discernir. ¿Qué nos dice este texto? ¿Por qué un discípulo corrió más rápido que el otro? ¿Será que Juan era más atlético que Pedro? ¿Será que Juan tenía mayores condiciones físicas que el liderazgo abrumador, la personalidad explosiva de Pedro? No parece muy casual el hecho de que Pedro se encuentre retrasado en su agenda. ¿Y por qué la Biblia nos describe esto? Porque nada en la Biblia es gratuito. Cuando la Biblia hablaba de la belleza de Betsabé, que la Biblia dice que era muy bella, ese énfasis nunca es gratuito en la Biblia. Cuando usted en la Biblia le enfatiza algo es porque en verdad tiene algo que decir. Y aquí cuando nos dicen que Juan llegó primero que Pedro, ¿usted cree que esa anécdota no tiene un sentido? ¿Qué hora era cuando ellos empezaron a correr? Estaba oscuro. ¿Y qué animal canta a esa hora? El gallo. ¿Cuál fue el animal que le recordó a Pedro su fracaso? El mismo gallo. Porque él le dijo al maestro: yo voy a estar contigo, si es posible, hasta la muerte. Y cuando llegó el momento, él dijo, juró maldiciendo que no lo conocía. Y eso en vocabulario cultural hebreo es diciendo: si yo conozco a este hombre, que Dios traiga maldición sobre mí. Mire qué acto de cobardía el de Pedro. Mire qué vergüenza para un hombre que afirmó seguirle y que juró diciendo que lo iba a acompañar hasta el momento de su muerte. Decía Jorge Luis Borges que las batallas de los caballeros son las batallas perdidas. Las que tú sabes que vas a perder, pero las sigues dando. Sin embargo, no hubo ningún gesto de caballerosidad en Pedro en este momento. Ahora que yo me imagino le dijeron: el Señor resucitó. Y le dijeron: vamos a ver dónde está. Y salió corriendo con mucho ánimo, pero de repente empezó a cantar un gallo y él se empezó a desanimar en la carrera. Y dijo: ya va, ¿yo para dónde voy? ¿A encontrarme con quién? ¿A mirarle los ojos a quién? Si yo fracasé con él, si yo lo defraudé, ¿para qué voy a encontrarme con el que yo he traicionado? Y a lo mejor tú te encuentras detenido en tu camino porque la culpa no te deja caminar. Y a lo mejor tú te encuentras diciendo: mis pies hoy no son ligeros porque tengo la carga gravosa de mis iniquidades, de mis memorias, de recuerdos vergonzosos. Después de todo, yo te negué públicamente. Y yo me imagino que cuando cada vez que cantaba el gallo, los pasos de Pedro se hacían más pesados. Porque, mi querido hermano, cuando tú traes a memoria tu pecado, la Biblia dice que tenemos que despojarnos del pecado y del peso que nos asedia para poder correr con libertad la carrera en Cristo Jesús. Pues yo me imagino que este gallo cantaba y le recordaba a Pedro: no corras, ¿para dónde vas? Como la anécdota que yo cada domingo de resurrección traigo a memoria, de un niño que tenía una tiratira y se puso a jugar con la tiratira. ¿Quién no tuvo una tiratira, una onda en su mano de muchacho? No tuvo infancia. Yo soy de la opinión que a los muchachitos de ahorita hay que orear a los muchachos. Hay que sacarlos para que agarren sol, se monten en una mata, se ensucien. No sé, haga un charco de barro y tíralos ahí para ver si se inmunizan o toman algunas competencias, porque no, en verdad hace falta que agarren unas iguanas, unos bisures.
Hace falta eso. Yo eso lo hacía bastante. Ahora miren esto, una onda y el muchachito estaba estirando la onda, la tira, y de repente, practicando el tiro al blanco, le dio en la cabeza al pato de la abuela y mató al pato. Dios mío, esa es la mascota de abuela, lo ama con la vida. Y él miró para todos lados y vio que el pato estaba todavía ahí turuleco y se murió. Y él lo reanimaba y el pato no se despertaba, y lo agarró, lo enterró y lo escondió y se metió en la casa. Y cuando entró a la casa, la hermanita mayor le dice: yo te vi. ¿Qué me viste? Yo lo vi todo. ¿Qué viste? Mataste al pato de abuela y lo enterraste, y sé dónde lo pusiste. No, sí sé. Y ahora tú vas a hacer todo lo que yo diga, porque si no te vas a meter en problemas. No le digas, abuela, por favor, pero usted hace lo que yo le diga, porque yo te vi. Y el muchachito empezó ahora su esclavitud y empezó a hacer las cosas, y la abuela le decía: Marita, vaya y lave los platos. Abuela, hoy no tengo ganas de lavar los platos, los va a lavar Juan. ¿Cómo así? Yo no quiero lavar los platos. No, yo sí lo vas a lavar porque yo te vi. Y el muchachito fue corriendo y fue a lavar los platos. Y lavaba los platos. Marita, vaya y barra al frente. Hoy estoy cansada, abuela, pero Juancito quiere hacerlo porque yo te vi. Y el muchachito ahora estaba atormentado porque lo habían visto. Y tuvo que hacer todas las tareas de ella, y la muchachita lo tenía esclavizado. Hasta que llegó un momento donde su corazón ya no podía retener más la angustia y le dijo: abuelita, yo hice algo muy malo, yo maté tu pato. Y la abuelita le dice: yo sé, yo también te vi. ¿Puede usted imaginarse? Yo también te vi. Ahora, lo que yo no me explico es por qué tú no tuviste la confianza de decírmelo. Yo he visto cómo tu hermana te esclavizó. Yo he visto cómo tú has estado sujeto a todas las voluntades y a todo lo que ella arbitrariamente te ha impuesto. Si tú te hubieras acercado a mí y me cuentas lo que pasó, ¿tú crees que no hubieras encontrado mi perdón? Yo también te vi y quiero decirte que te perdono. Y yo me imagino que la libertad gloriosa de los hijos de Dios ahora formó parte de la vida de Juancito. David dijo en un momento de su peregrinar espiritual: mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque gemía de noche y de día, porque no había hecho las paces con Dios, porque no había hecho arreglos con Dios. Y este Dios maravilloso luego se encuentra con Pedro en ese mismo capítulo y le dice: no me saques más el cuerpo, quiero preguntarte algo, ¿me amas? Y Pedro con vergüenza le dijo: sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Quiero decirte que te amo. Y por tercera vez le preguntó: ¿me amas? Y él le dijo: sí, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Si por 3 veces tú fracasaste, yo te voy a confirmar 3 veces lo que yo te prometí. Ve y apacienta mis corderos. Mis propósitos son firmes. Tú fracasaste, tú fuiste infiel, pero yo sigo fiel. Yo sigo siendo fiel. Yo no puedo negarme a mí mismo. Yo seguiré firme con mis propósitos. Mi promesa será vigente en tu vida. 7 veces se caerá el justo, pero 7 veces yo te levantaré. Así que si tú te equivocaste, ve y corre a los brazos eternos de tu Salvador y encuentra la salvación y la vida eterna que Él te ofrece. Porque el que a Él viene, Él nunca le echa fuera. Venid a mí,
los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. A su nombre sea la gloria. Quizás hoy tus pasos son lentos y torpes. Quizás tienes temor a encontrarte por el temor al reproche. Pero hay un Dios que quiere confirmar su promesa en tu vida. Te equivocaste, fracasaste, fuiste torpe y cobarde. Pero quiero decirte que mi amor es firme por ti. Yo no he cambiado. Yo te sigo amando y con amor eterno yo te amaré. ¿Qué le parece ver ese amor invariable, impoluto, firme, maravilloso, incorruptible de un Dios que ama invariablemente? Si hoy usted sigue detenido en el camino, es porque necesita encontrarse con el Jesús resucitado. Si hoy tus pasos siguen lentos y tú no puedes caminar con alegría y con auténtica devoción, es porque necesitas ver el rostro del perdón del resucitado. Vamos entonces a volver a nuestra lectura inicial. Esto sucedía en el momento en el que Jesús resucitó y otros más iban con sueños rotos también. Ahora quizás no con pies lentos, sino que la expresión griega que se emplea allí era que discurrían de un lugar para otro confundidos. Era como si trataran de buscar apasionadamente, oye, ¿qué pasó aquí? Explícame cómo él, un hombre como él, pudo haber muerto y todas estas circunstancias sucederle. Nosotros pensábamos que él era el Redentor de Israel, pero miren qué interesante cómo el Señor se mete en nuestro camino. ¿Saben por qué yo tengo paz como pastor en medio de las circunstancias que muchos de ustedes tienen que sufrir y vivir? ¿Saben por qué yo tengo la esperanza y yo no me equivoco en decirle que usted está condenado a vencer en Cristo Jesús? Porque en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo preguntaba de manera retórica, ¿quién me podrá separar de su amor? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez? No. Antes, en todas estas cosas que les he dicho, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, pon el nombre de tu temor allí, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar del amor de mi Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria. Ahora, ¿por qué yo no me equivoco al decirle que todo estará bien? Porque si yo estuviera contando con las fuerzas de usted, yo estuviera bastante angustiado. Cuando yo afronto dificultades y pruebas, yo no estoy contando con los recursos que yo dispongo. Yo no estoy contando con lo que yo tengo en mi cartera, yo no estoy contando con los recursos y las alianzas sociales que yo tengo. Yo no estoy estableciendo desvelado por ver cuál será la estrategia del ajedrez social que yo tendré que jugar para la consecución de los objetivos que Dios me ha propuesto. Yo estoy contando de que Él irrumpirá en mi camino. Yo estoy seguro de que la misericordia de mi Dios, a los que caminamos de espalda a la paz, a los que quizás estamos quebrantados por aflicciones, a los que quizás hoy tenemos a Jerusalén a las espaldas, hay un Jesús de gloria, hay un Cristo triunfante que saldrá al encuentro de los que le amamos. Ese Jesús saldrá en el camino. A su nombre sea la gloria. Y así, gracias sean dadas de que no depende de mí, ni de mi participación, ni de mi fuerza o destreza. Es que en medio de mi dolor, confusión, Él saldrá al encuentro. Yo estoy contando con Él y Él nunca falta. Y me resulta hasta humorística la forma en la que Jesús irrumpe en esta escena. Porque me los imagino a ellos hablando rápido y confundidos. Muchacho, ¿y qué crees vos de esto? Y el otro iba, pero ¿cómo? De espalda a Jerusalén, rumbo a Emaús.
Imagínense caminar desde Coro hasta La Vela echando cuentos sobre este tema. 12 kilómetros, 60 estadios, el equivalente más o menos a los 12 kilómetros u 11 kilómetros que tenemos de aquí a La Vela. Más o menos unas 2 horas y media de camino a un ritmo lento, pero ellos iban apresurados no porque tuvieran prisa, era porque estaban angustiados y llenos de ansiedad. Y un alma ansiosa discurre buscando una respuesta en medio de todas las circunstancias. Y de repente viene él y se mete en el camino e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Se les pegó atrás. Qué interesante que se montó en el bus de los desilusionados, ¿no? Se montó en el camino de los que no llevan rumbo. Y sabe que ese es el bus que él toma porque está interesado en encontrarse con las almas quebrantadas y rotas, con las vidas deshechas, con los sueños rotos, con las personas que no llevan rumbo ni sentido. Esa ruta Jesús la toma siempre para que tú encuentres nuevamente la ciudad de la paz en tu corazón, para poner de vuelta el bus y mostrarte cuál es el camino. Y miren lo que preguntó, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Naturalmente hablando, la pregunta de Jesús no tiene sentido. ¿Cómo no voy a estar triste si mi héroe se murió? ¿Cuántos han visto la película de los Avengers? A ver. ¿No la han visto? No tienen infancia ustedes. No hay un niño interno. Ustedes todavía entonces tienen problemas. Cuando se murió Iron Man, ¿qué molécula del universo no lloró? Por el amor de Cristo. Se murió Iron Man. Chacho, Dios mío, se murió Iron Man. El héroe. Yo soy de la generación de Mazinger Z. Imagínense eso. Mazinger Z termina, la generación nuestra la traumatizaron. Candy Candy era huérfana. Se le murió el novio. Y el otro se le fue. Por eso es que las muchachas de esa generación también tienen algunos problemas de arraigos afectivos con su pareja, ¿no? No, se me va a ir Anthony o se me va a ir, ¿cómo es que se llamaba el otro? Terry. Gracias, mi hermano. Terry, Anthony. La abeja maya era huérfana. Y para rematar, en un puerto italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo Marco. En uno, no te vayas, mamá, no te alejes de mí. Uno empezaba llorando viendo la cosa. Es que en verdad hicieron un laboratorio sociológico con nosotros. En verdad probaban con nosotros. Porque hasta los toboganes de nuestra época tenían hueco. Los toboganes de ahorita son benignos. La generación de cristal no sabe lo que es el dolor. Bueno, nos mataban a los protagonistas. La abeja maya era huérfana. Heidi era huérfana y le quitaron el abuelo. En verdad se ensañaron con nosotros. Y cuando Marcos consiguió a la mamá, se murió. Tú puedes creer, Dios mío, pero esto fue sádica la actitud de esa gente. Ahora, se murieron los héroes. Se murió, Mazinger Z terminó desbaratado. Y yo me acuerdo las lágrimas gruesas que bajaron sobre mis mejillas cuando vi a mi héroe morir. Y ahora Jesús viene y le pregunta a ellos, ¿por qué están tristes? Y ellos dijeron, ¿no viste el capítulo final? ¿No te acordás? Eres tú el único forastero, chico. Miren cómo le dijeron a Jesús. Yo me imagino cómo se reiría Jesús. Sí, cómo no, yo a lo mejor no lo sé. Tú eres el único forastero que no sabes lo que aquí ha pasado. Y me llama la atención que Jesús dice, ¿qué cosa? A mí me resulta, yo me reía solo anoche imaginándome el ardid retórico de Jesús para sacarle lo que había en su corazón. ¿Qué cosas? Como si él no supiera. Si él fue el protagonista. Y él viene a decir, a mí ustedes no me van a echar cuento. ¿Por qué estás triste? El que debería estar triste en todo caso soy yo, ¿no?
Pero lo que Jesús argumenta es que tu tristeza no tiene fundamento. No tiene fundamento que estés triste. Y quiero enseñarte que tu tristeza es un fenómeno perceptivo. Tu tristeza es un fenómeno de disociación de mi verdad. En última instancia no me estás creyendo, por eso estás triste. Porque tú crees que la historia terminó como Marcos, como Heidi, como Messenger o como Iron Man. No, esta historia no termina así. Y miren lo que les dijo Jesús. ¿Qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. El capítulo final de esta historia fue terrible. Fue terrible. Es como si la última capítulo de mi serie, después de 10 temporadas, teníamos 3 años después de él, mataron al protagonista, se rompieron los sueños y todo lo que se había construido se desbarató y se perdió. Nosotros pensábamos que él iba a ser el redentor de Israel. ¿Es que crees que por qué no voy a estar triste? Tú no sabes todo el dolor que hay detrás de nosotros. Tú no sabes la vergüenza que como nación tenemos. Eres tú el único forastero que no me entiende. Y a lo mejor tú quizás podrás reprocharle a Jesús de la misma manera como los discípulos en aquella tormenta. No tienes cuidado que perecemos. Y el maestro, miren lo que decía. Verso 25. Y él los escuchó. ¿Qué fue lo que pasó? Mataron al maestro, lo crucificaron, lo entregaron a las autoridades, lo llevaron ante esta gente, lo mataron. Ahora alguna gente dice que resucitó, pero yo no lo creo. Verso 25, entonces les digo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y Jesús, cuando vio la tristeza y de ellos, en lugar de decirles, pobrecito, amundo, esito, lo que les dijo, estás sufriendo de gratis. Es por un fenómeno perceptivo. No has terminado de entenderme. No sabes hacia dónde yo me dirijo. Eres, y miren la palabra que emplea, dura palabra para alguien que está triste, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y empezando desde Moisés hasta los profetas, porque ahí es donde viene la labor terapéutica de la palabra de Dios. Mi querido hermano, nadie puede experimentar luz en su entendimiento, en su vida espiritual, a de no ser que se haya bautizado en esta palabra. Tú necesitas bautizarte en esta palabra. Tú necesitas escuchar la voz de tu Dios. Este Dios te lleva a lugares oscuros donde tu alma puede entrar en penumbra, donde la noche se hace oscura para tu alma y estarás en el valle donde la muerte te hace sombra. Estarás en lugares terribles y como decía el hermano Leo Van Ravenhill, a lo mejor podrás sentir el fuego del infierno en tus pies. Pero en esos lugares, en esa privación, en el dolor, en la angustia, en el quebranto, es donde tú tomarás la palabra del Señor y dirás con el profeta antiguo, con Moisés, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Jehová. Hoy me encuentro privado de recursos, pero mientras la evidencia me señala de que Dios está de espaldas a mí, la palabra del Señor me recuerda, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él suplirá todo lo que falta en nuestras vidas, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Te sientes inseguro? ¿Sientes que el mundo te agrede?
pues el Señor te recuerda en su palabra, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te encuentras angustiado, privado de amor. Sientes que no eres nadie y que no tienes valor. El Señor dice, mentira. ¿Por qué no me crees? Tú eres mi especial tesoro. Tú eres real sacerdocio. Eres nación santa. Eres la niña de mis ojos. Nunca te dejaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La misma diestra que abrió el Mar Rojo, la misma diestra que detuvo el Jordán, es la misma diestra que tiene tus circunstancias. En esa mano yo tengo tu problema y también tengo tu solución. A Él sea la gloria. ¿Por qué estás triste? La pregunta de Jesús tiene sentido. Necesitas bautizarte en su palabra. Necesitas escuchar qué dijo desde Moisés hasta los profetas, para que tú entiendas y los ojos de tu entendimiento puedan ver al Jesús resucitado. Necesitas, para que tu tristeza se detenga, ver el rostro del Cristo triunfante. Ellos no lo podían ver, a pesar de que estaba al lado de Él. ¿Qué les parece? Y uno puede morir de sed al lado del manantial. Y nadie estuvo más cerca de Jesús que los que lo asesinaron. Tan cerca de la cruz y tan lejos del crucificado. Pero miren lo que pasa cuando Él ilumina nuestro entendimiento y cuando usted ahora puede ver a la luz de la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos en un momento donde la palabra de Dios está sufriendo más por sus exponentes que por sus oponentes. Donde necesitamos volver a este libro. Donde este libro tiene que ser abierto, proclamado, anunciado. Donde los ministros tenemos que desvelarnos por presentarnos aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de verdad, no con énfasis mercantiles, con énfasis de manipulación pública o social. Nuestro deber es proclamar esta palabra con todas sus letras, al costo que sea, porque llegará el momento, y no falta mucho, para que proclamar estas verdades sea asunto de ser un delincuente. Que usted se convierta en un proscrito de la ley, teniendo a sus espaldas todo el peso represivo del Estado, porque estos valores no convienen a los que hoy ostentan el poder en el mundo, lo que el movimiento globalista hoy adelanta. Pero mis queridos hermanos, Jesús aquí nos está diciendo, más allá de tu experiencia, porque están viendo a Jesús y no lo entienden. Están al lado de Él y no lo disciernen. Necesitas bautizarte en esa palabra. Hoy hemos hecho tanto énfasis en las experiencias que se nos olvida que la palabra del Señor es la que convierte el alma. En medio de tantas experiencias te puedes extraviar, porque hasta los falsos profetas harán señales. ¿Cómo tú sabes si estás en la verdad o no? A la ley y al testimonio. Si no es conforme esta palabra, es porque no les ha amanecido. Y ellos están tristes, es porque la palabra de Dios todavía no les ha sido abierta en sus ojos. Porque no han entendido las preciosas bendiciones. Porque ellos querían que su perspectiva terrenal se impusiera sobre la perspectiva celestial de Dios. Ellos decían, mi perspectiva del Mesías era mejor que la que él proponía. Yo creo que era mejor que él fuera rey, hubiera tumbado el gobierno de Tiberio, hubiera ocupado el lugar de Pilatos. Ese era el lugar que le correspondía, no morir en una cruz. Qué insensatos somos cuando pensamos que nuestra voluntad está por encima de la de Él. Él tiene que estrujarnos, hermano. Si es necesario, nos tiene que quebrantar. Si es necesario, que nos haga de nuevo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. Esa es la auténtica oración de un hombre maduro.
de una mujer que ha sido procesada por el carácter de Dios. Usted no viene a cambiar las agendas de Dios, usted viene a entender las agendas que Dios nos impone. Y no era tu agenda, Cleofas, no era tu perspectiva de la mesianidad la que debía prevalecer, era la perspectiva que tú aún no comprendes, la que el Señor quiere imponer en tu vida. Pero quiero decirte que lo que Dios siempre elige por ti, siempre será lo mejor para tu vida. Y miren lo que pasó. Mas ellos le obligaron a quedarse, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Saben que la expresión que se emplea allí, abiertos los ojos le reconocieron, tiene que ver que no solamente se dieron cuenta que estaba Jesús, sino que entendieron todo el programa que Él les venía explicando. Vieron en verdad a Jesús. Mis queridos hermanos, y nuestra oración tiene que ser que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, porque cuando tú entiendes a Jesús, cuando tú lo ves cara a cara al resucitado, tú una vez más pones el rostro rumbo a la ciudad de la paz. Y cuando el Señor pone en orden tu pensamiento y alumbra tu entendimiento, tú te das cuenta, estaba triste de a gratis. Hay herencia incorruptible esperando por mí. Hay agendas maravillosas esperando por mí. Qué torpe fui. Pero a pesar de que yo era como una bestia, con todo tú me tomaste de la mano derecha, me volviste la espalda y me pusiste otra vez rumbo a la Jerusalén celestial. Así que estos que caminaron levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos. Tú necesitas volver a la ciudad de la paz. Tú necesitas volver a la ciudad donde el Cristo Rey de Gloria es el príncipe de la paz. Y solo te vas a encontrar con Él cuando entiendas que su voluntad siempre será lo mejor para tu vida. Así tú no lo entiendas, así no entiendas el padecimiento, el Cristo resucitado pondrá tus ojos nuevamente en la ciudad de la paz. Segundo encuentro con el resucitado, y con este terminamos, Apocalipsis 5. Tenemos a un hombre que está llorando también y que le dijeron, mira Juan, sube acá que yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Hay muchas cosas en tu vida que tendrás muy buenas preguntas que hacerles a Dios. Estaban matando a los pastores en aquel momento. En el siglo I estaba lleno de asesinatos a la iglesia. Nerón se había metido en la cabeza que los responsables del incendio de Roma habían sido los mismos cristianos y la comunidad hebrea. Así que los estaban matando, asesinando, y muy buenas preguntas tenían para final del siglo I los cristianos de entonces. Juan le dicen, sube acá que yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Y cuántos no quieren saber hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuántos no querrán saber hacia dónde se dirige Dios, qué rumbo Él lleva, qué sentido tiene lo que estamos viviendo? Pues yo me imagino que esta pregunta generó una alta expectativa en Juan. Y cuando estaba allá, que le iban a mostrar presuntamente lo que él esperaba que sucediera, que Dios se revelara, que Dios mostrara su gloria, miren lo que le pasó. Capítulo 5, verso 1 en adelante. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero usted trate de entender las lágrimas de este hombre. Me habían dicho que tú me ibas a mostrar hacia dónde te dirigías.
Me habían dicho que tú darías sentido a todo mi dolor. Y ahora que me encuentro acá, que me van a decir, estoy como los caminantes de Emaús, decepcionado, fracasado, con sueños rotos. Estoy de espalda a la ciudad de La Paz nuevamente. Tú me dijiste que me ibas a mostrar lo que va a pasar después de esto, que me ibas a decir qué sentido tenía todo este dolor que estamos viviendo. Porque quizás uno de los aspectos más lacerantes del sufrimiento es lo incomprensible del dolor. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y uno de los aspectos que el dolor te regala, miren qué belleza regalo, es que tú te sientes solo en tu sufrimiento. El sufrimiento parece que es una realidad intransferible, una realidad que se vive muy íntimamente y que parece que nadie pudiera comprender. Parece que solamente tu corazón es el que puede solamente ponderar el dolor, la aflicción de la soledad. No solamente de mi dolor, de la soledad de yo sentirme un exiliado de la gracia divina. Pareciera que te olvidaste de mí, pareciera que soy un proscrito de tu amor, pareciera que estoy lejos de la misericordia y de la gracia para mi vida. Eso genera también dolor espiritual y psicológico. Y Juan tenía muy buenas preguntas que hacerle a Dios. Y estaba en el que estaba sentado, dice la Escritura, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Saben qué? En ese libro estaba escrito lo que Juan necesitaba saber. Lo que está contenido aquí, en el libro de Apocalipsis. La consumación del plan eterno de Dios. Y Juan, yo me imagino que estaba expectante y alguien le dijo lo que usted jamás querrá escuchar. Hey Juan, no te hagas ilusiones. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay una respuesta para ti. Nadie puede abrir ese libro. Y cuando Juan se encuentra ante esta crisis, se desplomó en llanto y en lágrimas, diciendo, quizás lo que tú hoy te estarás preguntando, ya esto no tiene solución. Mi matrimonio es un cadáver. Mi empresa es un cadáver que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay quien pueda sacarla adelante. Mis proyectos, mi vida familiar, yo he conocido gente exitosísima que tristemente hoy tiene a sus hijos en abierta rebelión para con sus padres. Y se sienten con un dolor inefable y a lo mejor ellos escucharán la voz que les atormenta de día y de noche. No hay nadie en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que pueda devolver tu hijo a casa. Hoy a lo mejor tú te encuentras llorando al igual que Juan, y lloraba yo mucho, porque este es un llanto depresivo, este es un llanto de tristeza, porque se me cerraron las puertas, porque todo el mundo parece un desierto, porque ya no encuentro la alegría y las voces de ánimo que antes me acompañaban. Estoy en soledad en un lugar donde me están diciendo que no hay solución para mi crisis. Yo no me puedo imaginar, porque esta es una de las circunstancias más lesivas a la paz y a la salud emocional, porque es la realidad de la impotencia. Cuando a ti te dicen, mira, puedes vender todos tus coroticos y allá en Alemania hay una respuesta para esta enfermedad. Tú vendes tus calembitos, haces lo que sea y te vas para Europa y resuelves tu problema. Pero si te dicen, no importa lo que tú hagas, esto se acabó, no hay solución para ti, estás perdido, esas lágrimas son distintas. Esas lágrimas solamente las puede entender quienes han vivido en circunstancias como esas. Pero aquí es donde está la respuesta interesante que Dios te brinda. ¿Sabes cuál fue tu problema, Juan? Aquí Dios le dice a uno, no llores otra vez más. Jesús le preguntó a Cleofas y a los caminantes de Emaús, ¿por qué están tristes? Aquí ahora el Señor, el anciano, le dijo, no llores. Y saben que Dios de vez en cuando nos dice, no llores. No es que llorar esté mal, porque hasta Jesús lloró. Lloró frente a la tumba de Lázaro, aún sabiendo que lo iba a resucitar, demostrando su humanidad. Pero lo que le causa perplejidad aquí al anciano, y es la respuesta que Dios espera que nosotros tengamos para con él, es ¿por qué estás llorando?
Tocaste la puerta del cielo, tocaste la puerta de la tierra y tocaste de debajo de la tierra, pero no has tocado mi puerta. Después de todo, ¿quién está sentado en el trono? El que te llamó. ¿Quién tiene la mano en el rollo? El que te prometió te lo revelaría. ¿Sabes por qué estás llorando? Porque has agotado los recursos. Tocaste las puertas de tus amigos, tocaste las puertas de tus enemigos, tocaste las puertas de las finanzas, tocaste las puertas de la política, tocaste las puertas de la cultura, de la educación, tocaste las puertas de la sociedad y no has tocado la puerta de Dios. Tocaste todas las puertas y nadie es digno de abrir el libro. Nadie tiene respuesta para tu crisis. Pero yo quiero decirte que el Jesús que triunfó en aquel domingo de resurrección, ese Cristo Jesús nos recuerda: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, del linaje de David, ha vencido. Y Él es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. No llores. Yo triunfé. Y por cerrado que tú veas ese libro, yo tengo respuesta para tus lágrimas. Yo sí puedo darte respuesta porque el que prometió lo va a cumplir. El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. El Dios te sigue diciendo: no debes tener temor alguno, porque aunque un ejército acampe alrededor de ti, no temas, porque yo estaré contigo. Este es el Dios de que nos brinda solución. Y miren lo que dice acá: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Cuando usted pone en perspectiva los dos tiempos verbales, ¿qué es anterior? No llores o Él venció. ¿Cuál de los dos tiempos verbales es anterior? ¿No llores o venció? Venció. ¿Saben lo que le está diciendo Dios a Juan? Tú estás llorando por algo que ya yo resolví. En mi mano no solamente está el rollo, en mi mano también está la respuesta a tu problema. Yo tengo en la eternidad mía tu problema y también tengo tu solución. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, del linaje de David, ha vencido. Y porque Él venció, todos nosotros estamos condenados a vencer. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Pues póngase de pie y en pie celebre, glorifique y aplauda fuerte la grandeza de ese Rey victorioso. El Rey que nos brindó victoria. El Dios que nos dice: antes que tú llores, antes de tus lágrimas, ya yo tengo la solución a tu crisis. Quizás no puedes encontrarte conmigo y el canto del gallo te hace detener en el camino. Tengo respuesta para ti. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si te estás deteniendo en tu carrera, haz cuentas, ponte a cuentas con Él, que ese Rey te brindará ligereza y destreza en tu caminar para encontrarte con el Rey de Gloria. A lo mejor vas de espalda a la ciudad de la paz y a lo mejor piensas que todos tus sueños están rotos, de que todo está perdido, pero lo que el Señor te dice: no seas insensato y tardo para entender. Necesitas bautizarte en mi palabra, necesitas que yo abra tu entendimiento. Un solo toque de mi vida en tu vida te brindará y te quitará el velo de tus ojos para que tú veas el eternal disfrute que se esconde detrás aún de mi sufrimiento. Yo no fracasé, yo triunfé al morir en la cruz y ahora vivo y reino por los siglos de los siglos. Y quizás hoy estás llorando amargamente,
porque en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra te dijeron que no había solución para tu problema. Pero ese Cristo Rey de Gloria te recuerda: no llores, yo tengo el rollo en la mano, yo estoy sentado soberanamente en el trono de los cielos y yo soy el Rey soberano de tus circunstancias. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, del linaje de David, ha vencido. ¿Sabe que uno de los aspectos maravillosos de la iglesia primitiva y que el mundo y la cultura del siglo I y de los 3 primeros siglos de nuestra era cristiana se preguntaban: ¿qué tienen esos hombres y mujeres que sonríen aún cuando están muriendo? ¿Por qué oran por nosotros? Los estamos matando. Y ellos oran por los que nosotros lo escupíamos, les tirábamos objetos, nos burlábamos de ellos, y ellos estiraban sus brazos orando por nosotros, pidiendo que Dios nos perdonara. Nos conmovía hasta las lágrimas ver morir a hombres que nos amaban aún detrás de nuestras agresiones. Y Roma fue conmovido y el mundo fue conmovido, no por una fuerza militar, no fue con ejército ni con fuerza. Hoy el mundo occidental celebra el triunfo de Cristo Jesús y seguirá triunfante porque ese Rey lo vimos como el Cordero de Dios, que murió sin abrir su boca. Lo vimos rodeado de debilidad, lo vimos orando por aquellos que le agredían. Triunfó sobre la muerte y lo vimos como el Cordero, pero ese Cordero vendrá como el león de la tribu de Judá, como el Rey de reyes y Señor de señores, y vendrá a fundar un imperio cuya paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nuestro Rey volverá y triunfará. Así como desierta fue su victoria, así desierta será su venida. Así que usted celebre. Y si algo conmovió al mundo antiguo, era el gozo salpicante de aquellos hombres que caminaban como viendo al invisible, que decían: mis circunstancias parecieran invitarme a llorar, pero yo voy a celebrar porque mi Rey triunfa y está sentado en el trono. Así que usted salpique de gozo al mundo, usted llénese de esa misma alegría.